secaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Carlos Lozano, Catalina González Branca, Delia Miramontes, Eduardo Cota Moreno, Gabriela Paniagua Zúñiga, Marta Alicia Gutiérrez, Mireya Ocando, Raúl Castillo Valenzuela, Roberto Mesa, Salvador Hernández. Pedimos por las necesidades de Esther Covarrullas, familias Cho, González, Cho, Torres, familia de Gadillo Chávez, Orozco Urtiz Baningen, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, José Cueva y familia, Marta Quirarte, María de la Luz Rosales en su cumpleaños, Patricia Castillo y familia, por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por la conversión de los pecadores, por Yatzil Rivera Mireles, por la santificación de los sacerdotes, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden. Pedimos por el eterno descanso de Emilia Lugarda Camacho García, en el primer día de su novenario, Abigail Ramos, Carmelita Luna, Francisco Javier Rivera Campos, Felipe de Jesús Mallorquín, Francisco Olivares Camarena, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Manuel Rodríguez Alvarado, Marta Aurora Ortiz Espinosa, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien siente necesidad de reconciliarse con Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el día del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
resurgimiento de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. ¿Cómo entienden los primeros cristianos su presencia en el mundo? ¿Cómo entienden los primeros cristianos lo que es la Iglesia? Lo dice claramente hoy San Pablo en el libro de los Hechos. Los primeros cristianos comprendieron que la historia de la salvación también se estaba escribiendo a través de ellos. Porque el cristianismo no es fundamentalmente una doctrina teórica, sino más bien es la intervención de Dios en la historia de los hombres, que llega a su culmen en Cristo. San Pablo y sus compañeros, dice el libro de los Hechos, se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, y ahí Juan Marco los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. La predicación de Pablo, cuando está entre los judíos, es distinta de cuando está entre los paganos. Lo entendemos, porque cuando está entre los judíos puede hacer referencia a la historia de la salvación que el pueblo de Israel conocía. Cuando está entre los paganos, tiene que hacer referencia a la creación del mundo, a la naturaleza, a las cosas creadas. Pues aquí está entre judíos, y por eso entonces hace un repaso brevísimo, pero muy sustancial, de la historia de la salvación. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Está hablando pues de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero también de todos los patriarcas. Recordemos que a los 12 hijos de Jacob, que son el fundamento de las 12 tribus de Israel, también se les conoce como los patriarcas. Pues a esto se refiere cuando dice: Dios eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo cuando éste vivió como forastero en Egipto. Israel, antes de que se convirtiera en el gran pueblo que luego fue, cuando eran apenas unas cuantas tribus, bajaron a Egipto y estuvieron allí. Se convirtieron en esclavos de los egipcios, y los sacó de allí Dios con todo su poder, recuerda San Pablo, y los alimentó en el desierto durante 40 años, y aniquiló 7 tribus en el país de Canaán. Cuando llegaron a la tierra prometida, se tuvieron que enfrentar a pueblos que ya estaban allí asentados. ¿Qué hizo Dios? Intervino en su favor y dio el territorio de aquellas tribus en posesión a Israel. Luego vinieron los jueces, recuerda San Pablo, hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl.
que fue el primer rey de Israel. Reinó durante 40 años, pero luego Saúl fue sustituido por David. Inteligentemente San Pablo hace una referencia a David, a quien los israelitas apreciaban como el rey modélico. De quien Dios hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Y luego, del linaje de David, recuerda San Pablo, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. En unas cuantas pinceladas, San Pablo desarrolla la historia de la salvación, una historia de más de 4000 años. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. ¿Cómo se concibe el cristianismo? Como continuidad en la obra de la salvación que Dios lleva a cabo en favor de los hombres. ¿Cómo entiende la Iglesia su identidad? Como parte indispensable del plan de Dios para llevar a los hombres la salvación que Dios nos ofrece, especialmente en Cristo su Hijo. ¿Por qué se le llama historia de la salvación? Porque Dios intervino en repetidas ocasiones en la historia de su pueblo para salvarlos de los peligros, de las adversidades que les acechaban. Pero la intervención más milagrosa, la intervención más importante, es la que realizó cuando su Hijo se encarnó, se hizo hombre. Cuando su Hijo predicó el Evangelio entre nosotros, cuando su Hijo padeció, subió a la cruz y murió por nosotros, para luego resucitar. Esa es la intervención salvífica más importante de Dios en la historia humana. Y por eso San Pablo la recuerda. Y nosotros repetíamos en el Salmo: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, porque qué grande ha estado la misericordia del Señor con nosotros, qué grande ha estado, que nos ha enviado lo que más amaba, a su propio Hijo, para que muriera por nosotros en la cruz, para que muriendo en la cruz nos redimiera del pecado y de la muerte, y resucitando nos diera nueva vida. De esto habla entonces el querigma, el primer anuncio, el mensaje de salvación, que nosotros debemos acoger en nuestro corazón, aunque ya lo hayamos recibido hace mucho tiempo. Cada vez que celebramos la Pascua, como estamos haciendo en este tiempo, tenemos que renovar nuestra adhesión a Cristo, tenemos que renovar nuestra conciencia de ser discípulos de Jesús, de haber sido bautizados, de haber sido asociados a la Iglesia, familia de Dios, familia de los hijos de Dios. A veces pasa el tiempo y se nos olvidan estas cosas, y también se diluye el compromiso que deberíamos tener de vivir la fe cristiana. Como nos dice hoy en el Evangelio, Jesús, después de lavarle los pies a sus discípulos, les dijo: yo les aseguro que el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. ¿Qué estaba enseñando Jesús a sus discípulos cuando les lavó los pies? El servicio como característica fundamental de la vida del cristiano. Ahí está nuestro compromiso, servir a los demás. Jesús insistentemente dijo en su predicación: yo no he venido a ser servido, sino a servir. En este mundo no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan, nos gusta estar en la fila VIP, nos gusta que nos rindan honores, nos gusta que nos den pleitesía, nos gusta que nos hagan caravana, nos gusta que nos rindan honores. No nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan. Eso no es cristiano, eso no es cristiano. El cristiano no vive para que lo sirvan, vive para servir. Debe ser la característica fundamental de su vida. Como Jesús
que vivió sirviendo hasta el punto de hacer el máximo servicio que alguien podía hacer por la humanidad, redimirnos en la cruz. Murió por nosotros, realizó la máxima prueba de servicio que se puede dar. Derramó su sangre por cada uno de nosotros. El servicio, característica fundamental de la vida del cristiano. Deberíamos preguntarnos hoy si queremos ser verdaderamente sinceros. ¿Vivimos para servir o vivimos para que nos sirvan? Es lamentable y triste que todavía yo escucho en el confesionario a veces señoras que me dicen: padre, me peleé con mi marido y viera que me peleé por una tontería. ¿Pero por qué? Me quieren platicar y a veces me dicen: pues es que pásame la cuchara, pásame el vaso, pásame el agua. Oye, ¿no te puedes parar tú? No, tú estás para que me sirvas. El marido le dice así a la mujer: pues no es su sirvienta, no es su sirvienta, es su pareja. Deberían de servirse mutuamente, pero a veces el marido está ahí como el rey de la casa y quiere que la mujer le sirva como sirvienta. Pues ¿en qué siglo viven, por el amor de Dios? ¿Qué pensamiento? Que no es cristiano, ciertamente, porque el pensamiento cristiano nos lleva a servir. Y el marido debía servir a la esposa como la esposa debe servir al marido. A lo mejor habrá maridos que digan: padre, no le diga eso a mi mujer porque se arma la revolución. Yo ya la sirvo yendo a trabajar. Pues sí, pero también en el hogar los maridos pueden servir y no se les cae el oro, ni pierden la hombría. Les aseguro que traen los pantalones bien puestos aunque agarren la escoba o el trapeador. Servir, servir. Debe ser la característica del cristiano. Buscar servir donde quiera, como sea. El servicio a Jesús lo caracterizó el servicio, a nosotros nos tiene que caracterizar el servicio a los demás. Jesús nos lo ha enseñado y por tanto practiquemos el servicio, vivamos sirviendo a los demás para que seamos auténticos discípulos de Cristo. Nos ponemos de pie. Presentemos nuestras peticiones al Padre y pidámosle que su Espíritu descienda sobre nosotros y sobre el mundo entero. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por las comunidades cristianas de cualquier lugar del mundo, para que sean ejemplo y testimonio de amor mutuo, de alegría, de esperanza y de espíritu de servicio. Oremos. Por los jóvenes que se preparan para recibir la confirmación, por los que participan en movimientos y grupos cristianos, para que crezcan en el seguimiento de Cristo y den testimonio de Él entre sus amigos y compañeros. Oremos. Por nuestras familias y por todas las familias de nuestra comunidad, para que aprendamos a querernos más, a estar más atentos los unos a los otros, a ayudarnos a crecer en la fe y en la esperanza. Oremos. Por todos los que padecen problemas económicos graves, tensiones y rupturas, tristezas y desengaños, para que encuentren fortaleza y confianza para salir adelante. Oremos. Por nosotros, para que con nuestra vida evangélica ayudemos a que Jesús sea más conocido y amado. Oremos. Padre, nosotros creemos firmemente que Jesús, clavado en la cruz por fidelidad a tu camino de amor, ha resucitado. Escucha nuestra oración y haznos vivir en toda nuestra existencia, en los buenos momentos y en los malos, la gran alegría de tenerlo junto a nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán el cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor
amor y gratitud. Muy pronto será el cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, y acompañada por esas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos, y cuando reciban la hostia consagrada en sus manos, la llevan a la boca delante del ministro, por favor.
pasión Christi confortamen, ovone Iesu exaltime, in travulera tua, abscondente. Anima Christi sanctifica me, oremus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por Emilia Lugarda Camacho García en su novenario, y por todos los demás hermanos difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mi descanso su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.